Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar la primera estampilla en México del año de 1856. O sea, andábamos caminando por el centro y casualmente fuimos a Correos y casualmente vimos ahí en Correos de México hay un museo de Correos de México, Museo de las Estampillas, donde hay mucha de la historia de cómo se ha ido desarrollando el correo en México. Este correo está ubicado en lo que es el eje central Lázaro Cárdenas, está junto al Banco de México y está a un costado de lo que es el Palacio de Bellas Artes. Ustedes pueden llegar muy fácilmente en la estación del Metro Bellas Artes. Entonces nosotros entramos y nos pareció importante compartir con todos ustedes lo que es las primeras estampillas que se hicieron aquí en México. Eso es en el año de 1856. Dice así: con los cambios políticos que iniciaban en el México de principios del siglo XIX, también cambió la forma de controlarse el correo, el cual dejó de ser un servicio de renta para convertirse en un servicio público. Es así que en 1817 la denominación de Correo Mayor se transforma en Administración General de Correos. En 1856, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, por decreto presidencial y con el antecedente del correo en Inglaterra, después de 16 años de creación, se establece en México la impresión de la primera estampilla postal, la cual comenzó a circular el 1 de agosto de ese año. Su diseño e impresión mostraba la efigie de don Miguel Hidalgo y Costilla. Los realizó el grabador José Villegas, que en ese entonces era jefe de la oficina del sello de estampas e impresos del gobierno. Estas son las estampillas. Ahorita las vamos a ver en detalle, pero antes de eso les quiero mostrar algunas características sobre la impresión de estas estampillas. Dice así: se presentó una serie de 5 estampillas con denominaciones de medio, 1, 2, 4 y 8 reales en colores azul, amarillo, verde, rojo y lila respectivamente, en papel sin marca de agua, imperforado, y la técnica fue hueco grabado. El tiraje fue de 987,264 piezas para los timbres de medio real azul, 1,417,508 para los de un real, perdón, el otro de real azul era para los de medio real, y este de 1,417,508 para los de un real amarillo, 1,623,483 para los de 2 reales verde, 167,160 para los de 4 reales rojo y 100,649 para los de 8 reales lila. Hoy en día, después de más de 150 años, el Correo de México sigue realizando estampillas postales para su servicio de envío de cartas y paquetes, siendo esta la única entidad autorizada para su emisión. Y les voy a compartir estas otras imágenes. Estos timbres se hicieron para conmemorar los 150 años de que salieron los primeros timbres postales. Entonces, hacen referencia a esto. Aquí arriba dice 150 años. Entonces, estos son timbres que se hicieron para conmemorar aquellas primeras estampillas y están igualmente en color azul, amarillo, verde, rojo y lila. Pero estas son para conmemorar las primeras. Ahora vamos a ver las primeras. Son estas.
Aquí está, en color azul. Esta es la de medio real, con la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla. Aquí está la de un real, en color amarillo. Aquí está la de 2 reales, en color verde. Vean ustedes cómo arriba tiene la leyenda de Correos de México, y en ese entonces se escribía México, en lugar de existir la X, se escribía con J. Ahí lo podemos nosotros apreciar. Esta es la de 4 reales, en color rojo. Y esta es la de 8 reales, en color lila. Pues ojalá puedan tener la oportunidad de visitar este museo y ver estas estampillas, pues que representan, perdón, parte de la historia de México, el desarrollo de lo que es el correo, el desarrollo de lo que es las estampillas en México. Estas estampillas, pues obviamente tienen historia, parte de la historia de México. Entonces, repito, está en lo que es el eje central Lázaro Cárdenas, junto al edificio del Banco de México, y está a un costado de lo que es el Palacio de Bellas Artes. Los deja muy bien, sin mayor problema, lo que es el metro, la estación Metro Bellas Artes. Ojalá puedan asistir. Y todos nosotros vamos a hacer, este video lo hicimos por casualidad, que pasamos por ahí, pero hay mucha más información que hay en los timbres, en diferentes colecciones, diferentes momentos históricos del país. Vamos a regresar en alguna otra ocasión, ya un poco más específicamente este museo, y hay muchas otras estampillas. De hecho, hay una estampilla que yo compré hace muchos años, es de un luchador de 1000 máscaras, y me dio gusto poderla ver en ese museo. Entonces, yo tener una estampilla que está exhibida en un museo, pues es interesante, me dio mucho gusto verla. Vamos a ir a tomar esa estampilla que está ahí en el museo y vamos a compartir con ustedes la que yo tengo, que es la misma, que es igualita. Bueno, pues ya nos vemos en un próximo video.